Uno de los medios de comunicación que más ha exigido imaginación y muchísima creatividad es, sin lugar a duda, la radio. ¿Por qué? Porque su único elemento es el oído, el sonido, el audio. Y alrededor de él tenemos que construir una serie de imaginación, una serie de personajes, una serie de situaciones. No hay cosa que active más la imaginación que la radio. Y sin lugar a dudas, este medio de comunicación ha sido seriamente amenazado por durante muchísimo tiempo en desaparecer. ¿Saben cuál es la clave para que no desaparezca? Que tiene esa magia, la magia de la imaginación, la magia de la creatividad. Pero ¿qué tan creativos nos hemos vuelto en la radio? La gente que trabaja en radio, ¿qué tan creativos son? ¿Son ellos los responsables de que ese medio de comunicación se mantenga más vivo que nunca, que se vuelva más interesante que nunca? Pues esto nos los va a contar alguien que lleva años en la radio, que es un apasionado de la radio y que es un descubridor de la magia de la radio. Y me refiero a mi querido Hernán Buitrón. Él es director creativo, locutor, productor, conductor, escritor y de todo lo que se tenga que hacer en la radio para que esta lógicamente logre brillar en la imaginación de las personas y que logre atacar, influir, manipular incluso. Así que esta plática interesante con mi querido Hernán Buitrón se las presento, donde vamos a hablar sobre el peligro al que se ha enfrentado la radio, pero sobre todo la importancia de la gente que trabaja en la radio y su creatividad y su imaginación para salvarla. Pues bueno, como ya escucharon en la presentación, el invitado del día de hoy es especialista. Es especialista. Quiero pensar, ya tantos años, mi querido Hernán Buitrón. Antes que todo, ¡bravo! ¡Aplausos! Señor Hernán Buitrón, un compañero, por supuesto, de Mazatlán, que tienes toda la vida viviendo. ¿Eres mazatleco? 100% mazatleco. 100% mazatleco. Yo sé que el perfil no me ayuda para que sea... Yo sé que tienes como aspecto... Sí, nórdico, alguna cosa así. Pero no, soy de Mazatlán. Fíjate. Mazatlán. Pata salada, 100%. Exacto. Y fíjate que cuando recién empecé en la radio me preguntaban que no por mi aspecto físico, ¿no? Ajá. El susto venía después. Me refiero el estilo. Ahorita que a lo mejor entremos en materia, me decían, no hablas como los locutores de Mazatlán. No tienes el acento mazatleco, porque Mazatlán se tiene como un acentito muy particular. Me acuerdo cuando yo recién entré en la radio, tenías que decir Tetraicana, pista digital, y vamos a la siguiente melodía que está a continuación. Y de repente, ¡hey! ¿Qué onda? ¿Qué tal? ¿Cómo estamos? Y entonces, acá me dijo, ¿de dónde me lo sacaron? Sin albur. Y pues sí, 100% mazatleco y orgullosamente mazatleco. Mucha gente piensa que soy también de Culiacán, porque cada rato lo menciono porque mi esposa es originaria de allá. Ella sí es de allá. Y de repente hacía comparaciones y para todos acaba el tema de Culiacán, pero no, soy de Mazatlán. No, mazatleco, pata salada. 100%. Vamos a entrar a un tema interesante. En este podcast estamos invitando a gente que tiene que ver con la creatividad y que trabaja diario y a cada hora y a cada momento con la creatividad, solucionando, creando. Y en esta ocasión nos llamó mucho la atención entrar en el mundo de la radio, ¿no? Un medio de comunicación que a lo mejor para los nuevos chavos, para los millennials, dicen, no, es que lo veo muy lejano. La radio es que casi no la escucho. Vamos a hablar sobre qué participación tiene actualmente la radio. Es un medio que ha ido evolucionando, que ha ido cambiando, que se ha tenido que ir adaptando. Y te quise invitar a ti, mi querido Hernán, porque me llama mucho la atención que tú, bueno, yo te conozco siempre trabajando en radio, siempre en la radio, has sido una persona muy constante en la radio, y eso me da a mí a entender que has sido una persona que ha defendido la radio, que ha estado ahí al pie del cañón, y por supuesto que le ha tocado ver las diferentes etapas, algunas de las etapas de la radio, y eso es interesante. Tú estudiaste para entrar a la radio. ¿A ti te interesa? ¿A ti te gustaba la radio o entraste por accidente? Fíjate que cuando yo estaba estudiando, cuando decidí estudiar la carrera de Ciencias de la Comunicación, fue un mes antes de que se vencieran las inscripciones. Yo ni siquiera sabía que existía esa carrera. Ajá. Pero a mí siempre me llamaba la atención trabajar en los medios de comunicación. Cuando tú me preguntas, ¿tú pensaste haber trabajado en radio? No, a mí me hubiera gustado ser director de cine, haber trabajado en producción de video, lo que tú estás haciendo ahorita. ¿Te gusta el entretenimiento? El entretenimiento en sí, pero la radio no. Pero
casualmente, cuando yo una vez de niño pedí a Santa Claus que me trajera un micrófono y hacía mis propios programas de radio. Entonces, como que lo llegué a olvidar bueno, adulto, casi adulto, cuando iba a entrar a la universidad, lo llegué a olvidar. Cuando estaba en las vacaciones del primer año de universidad, siempre trabajaba en etapa escolar en algo, en verano. Pero dije, bueno, ahora voy a estudiar en algún medio de comunicación. Entonces le pregunté a mi papá que si conocía a alguien. Yo pensaba en periódico, pensaba en otras cosas, y él me dijo, pues conozco a don Pablo Jivillé, de la radio, voy a hablar con él. Y bueno, los que han tenido la oportunidad de interactuar con él aquí en Mazatlán, una persona que le abría las puertas a todo el mundo, sí. Entonces me las abrió a mí. Y yo creo que te pasó a ti cuando llegaste a conocer el mundo de la radio. No sé qué tiene la radio, que encanta, exacto, te magnetiza, te enamoras, y aunque pruebes otras facetas, siempre estás pisando la radio, siempre estás ahí. Y bueno, en este caso yo he experimentado muy poco otras facetas, pero yo me he quedado 100% en la radio, como bien dices. Cuando tú empiezas a estudiar, tú te enfocas en la radio. Porque tú estudiabas y trabajabas a la vez, o terminaste tu carrera y luego entraste a la radio. Yo soy muy visual. Que estás siendo una persona muy visual en la radio. De repente me di cuenta que a la radio, cuando yo llegué a la radio, le faltaba... yo soy de la generación que creció escuchando radio en las mañanas, que lo despertaba la mamá escuchando, y de repente, no sé si te pasó a ti, que imaginabas cosas cuando escuchabas. Entonces, de repente, no sé en qué momento se perdió. Cuando yo llego a la radio, yo no veía nada. O sea, no había contenido que te hiciera imaginar. No, me imaginaba muy poco. Entonces, es cuando empiezo a entrar podrás decir... Lo más elemental, no se usaban los efectos cuando llegué a la radio en Mazatlán. No había efectos, ni siquiera un gallo que cantara en la mañana. Ahí me despertaban. Se empezó a volver un medio muy frío, muy acartonado, muy mecánico. Acartonado. Cuando veníamos de la radio, de las radionovelas, de los personajes, de todo, de lo que era la magia de la radio. Porfirio Cadena, sí. Tres Patines. Y entonces de repente yo llegué a la radio. Bueno, la radio, la que yo escuchaba cuando estaba chico. Entonces de repente llegué y me encontré con una radio muy plana. Y yo no veía nada. Entonces dije, bueno, yo quería ser algo más visual. Entonces de repente le quise meter imágenes a la radio, ¿no? Obviamente que es que el radio escucha se imaginara lo que... Viene imágenes, así es, se imaginaba cosas. Cuando empiezo a hacer los programas, la gente pensaba que tenía público en vivo. De repente sí metí público real, pero grabar los aplausos, chiflidos, el sáquenlo. O sea, yo estaba solo en la cabina y yo solo me sacaba del programa. Cuando la regaba, yo me daba zapes. ¿Cómo se llamó tu primer programa? El primer programa que no quería hacer, pero se trataba de estar, era Golden Hits, era un programa de música oldies. Pero ya demostré que sí más o menos ahí me defiendo en el micrófono. Ajá. Ahora sí déjame hacer el programa que yo quiero hacer. Y fue el de Conecte, un programa que se llama Conecte. El programa de Conecte. El programa Conecte, ¿qué tenía de particularidad? Pues era precisamente, no había programas para jóvenes. En Mazatlán había un programa hace mucho que se llama La Hora del Estudiante, Luis Navarro, y fuera de ahí no había otro programa que fuera específicamente para jóvenes. Y entonces ahí entré con ese programa, ¿no? Bromas, vacilaciones, cosas que no se usaban, no había en Mazatlán. Si yo te platico del Conecte, tú vas a decir, pues eso todo el mundo lo hace. En ese momento nadie lo hacía. Antes nadie lo hacía. No había efectos especiales. Ajá. Entonces, de meter efectos, no había ni cómo meter los efectos especiales. No sé si te tocó a ti, pero no había computadora, había unas cartucheras. Ajá, sí. Entonces, ahorita tú agarras una computadora y tienes 5,000 efectos al aire. Ajá. En ese momento yo nomás tienes la oportunidad de tener 3 efectos al aire, porque eran unos cartuchos. Entonces yo lo que hacía, en cada cartucho le cabían como 5 efectos. Entonces yo de memoria, ya siguen los aplausos, le ponía en silencio, 1, 2, 3. ¡Aplausos! Se le subía porque no podías editar los efectos, ¿no? Entonces tenía como 15 efectos, pero tenía 3 oportunidades de hacer efectos, pero a cada cartucho le metía 5. Ajá. Entonces ahí es como más o menos me las barajaba. ¿Tú te considerabas, Hernán, creativo cuando eras niño? Por ejemplo, de niño en secundaria, ¿tú eras de los que jugaban mucho, de los que creaban, de los que te sentabas a jugar los carritos, de los que imaginaban mucho? Sí, imaginaba mucho dibujando. Dibujaba mucho, rayaba mucho el piso, rayaba mucho las paredes. Entonces me la pasaba siempre cuando... Qué chinga te había metido tu mamá. Pero fíjate que quién sabe qué le pasó, que de repente respetó, con lápiz pintaba el piso, el mosaico, y lo respetaba. Dice de repente, como dices tú, me va a poner una regañada. Ajá. Y no, después entonces escuché una vez platicando con una vecina o con una hermana o con alguien, y le dijo, no, se agarra dibujando y yo lo dejo que dibuje. Dice que al cabo le pasa el trapeador y se borra, no pasa nada.
Pero eso es de lo que yo me acuerdo de dibujar. Yo también me acuerdo, digo, porque de repente me encuentro compañeras de la secundaria que dicen que yo hacía un programa de televisión, y sí es cierto. ¿En secundaria? En secundaria, en la hora del recreo. ¿Cómo? Invitaba, creo que a Paco Stanley. Era cuando estaba el Pácatelas. El Pácatelas. Fue en esa época de... Así es, en la secundaria, a la hora del recreo salían todos corriendo y se regresaban. Y yo agarraba el escritorio del maestro como y me ponía a hacer. En el salón. Qué lindo soy, qué bonito. Y todos se levantaban y todo eso. Una vez me sentí tan mal porque estaba solo. Dije, el show que hice ayer no sirvió. No, que fueron a la cafetería a comprar las cosas, los churritos, y ya se vinieron a que empezara el programa. Ya desde ahí medías el rating, güey. Sí, ya de ahí veía. ¿Hubieras cobrado, cabrón? Sí, sí. Después me puse triste porque me enteré que los demás cobraban. Como el chiste de por ahí. ¿Qué admirabas o qué admiras, güey? Dime dos cosas, si se te ocurre. ¿Qué admirabas tú de Paco Stanley? Porque mencionaste un personaje muy interesante. La capacidad de improvisación que tenía, el manejo del público. En 2 horas no tenía un guión. No había un guión. Y él se llevaba todo el programa. O sea, él hacía un monólogo de 2 horas. Entonces, también la interacción que tenía con el público, la capacidad, bueno, estoy redundando mucho, la capacidad de improvisación. Sí. De repente, estar creando, de estar viendo los elementos que tenía para hacer un programa en vivo. En vivo. Yo recuerdo que Paco Stanley lo que tenía es que hacía un programa de 2 horas, pero lo hacía en vivo. Y de repente tú lo veías y ¿de qué se trata el programa? De nada. De nada. A veces empezaba el programa y estaba viendo los ratings cuando se cambió a la otra televisora y ya empezó el programa. Sí, ya sé. Y de repente, y lo hace como que le tiraba. Ajá. Entonces, eso ya todo el mundo lo hace. En su momento nadie lo hacía, nada más. Era un programa muy orgánico, como le llamamos ahora, ¿no? Era un programa muy real, muy orgánico, que conectaba muy bien con la gente. Sí. Que te hacía sentir que tú estabas ahí o que él estaba en casa. Se tomaba mucho en cuenta la reacción del público y la interacción con el mismo. Sí. Era el público, era el segundo conductor, el público. Exacto. Y participaba, formaba parte del concepto y eran parte, digamos que de repente a un creativo como Paco Stanley, me atrevo a decirlo así, él decía, a mí ponme elementos, a mí ponme un público, a mí ponme una banda, a mí ponme a un co-conductor, ponme camarógrafos y yo voy a saber qué hago con todos esos elementos en un programa. Sí, se juntaba de gente creativa. Ahorita que lo dices tú, es muy importante el manejo de las cámaras. En una televisión, si tú me pides, Hernán, vas a hacer de ahora en adelante televisión, un editor. Que para todo ponga efecto, que sepa exactamente en qué cámara. Eso lo tenía Paco Stanley. Sabía qué cámara tomar. Tenía todo. Creo que se apellidaba Pepe Cabello. No me acuerdo cómo se apellidaba. Pepe Cabello, ajá. Creo que era él, el creativo, que creaba dibujitos, creaba personajes. Sí estaban como muy adelantados a los tiempos. Sí. Aparte tenía su banda musical que sabía él a la hora de hablar qué remate musical hacer, qué canción poner. Que todo complementaba al final de cuentas. Le solucionaban muchas cosas al momento y en vivo la banda musical que tenía. Sí, es muy importante lo que tú dices, los elementos. Ahora, regresando a tus inicios en la radio, comentas, llegas a la radio y de repente dices, es que yo no veo la radio con la que yo crecí. Le falta, o sea, ahí empieza una inquietud nata, como le decimos de repente nosotros, de que, chinga, pues es que yo puedo hacer cosas más interesantes. Y empieza ¿de qué elementos te rodeaste aparte de efectos? Porque yo recuerdo el programa de Conecta y tú lo que hacías era que tenías invitados, que luego se volvieron parte del concepto, pero lo más interesante de Conecta es que no eran locutores, güey. Eso. No eran locutores. Sí. Ahorita se está muy de moda que ahora que visto la palabra orgánico. En aquella época lo transgresor o lo irreverente era meter gente que no era de radio. Gente que no era de radio, gente común y corriente, hacer los personajes, cada uno tenía una identidad propia y de repente la desarrollaba. ¿No te acuerdas del DiCaprio, por ejemplo? Sí. Entonces eso era algo así como una irreverencia. O sea, voy a meter a alguien que no sepa hablar, que no pueda hablar. Para poder entrar en la radio en la época en la que estamos, tenías que... Hasta licencia, necesitabas una licencia, tenías que hablar perfectamente, pisar las palabras. Tenías que ganar un concurso de oratoria casi, y de repente canijo se le ocurre meter a alguien que no habla, no articula un buen enunciado. ¿Con qué te enfrentaste, güey? Eso es bien interesante, porque sí es cierto, tú entraste a una etapa... Tú entraste a la radio en una etapa en donde todo era cuadrado, ¿eh? Y aparte, el señor Givillelli, pues lógicamente son gente de radio, de la antigua radio, donde es con licencia, que sepas hablar muy bien. Y de repente tú te atreves a abrirle micrófonos a personas que no son locutores, que no tienen una licencia,
y que vienen a romper con el paradigma de un locutor, el que no sabe hablar bien, el que no sabe ni qué decir. El galán, el feo, el otro. ¿Sí te enfrentaste con comentarios por parte de la radio o por parte de repente de un sindicato que es de, oye, espérame, aquí hay reglas, no estamos de acuerdo, okay, oye, estas irreverencias aguárdatelas tantito, ¿con qué te enfrentaste? Bueno, sí se las vas toreando. Bueno, tiene que ver mucho que la empresa en la que trabajaba sí era abierta. Pablo Quivillete, digo, le abría las puertas, al contrario, él casi decía que necesito gente creativa, necesito que haga cosas. Él era muy creativo, por ese lado nos entendemos. Su hijo también, Eva era una persona muy abierta, pero sí te enfrentas a sindicatos, sí te enfrentas a envidias, a tipo de cosas, pero cuando eres joven como que todo eso te vale, como que eso te vale y dices tú, y si me corren, que acabo ni me pagan. no lo hago por dinero, lo hago por pero fíjate, o sea, no lo haces por dinero. No lo haces, no piensas en el dinero. Cuando recién empiezas, pues tú empezaste, yo creo, duré 1 año o 2 años sin cobrar. Sin cobrar, sin cobrar. O sea, dije, ¿qué? ¿A poco todavía pagan? Después de que te dejan usar los aparatos, después de que haces todo, después de que te desarrollas, todavía te tienen que pagar. No, sí, digo, obviamente que tus necesidades van creciendo y ya te acuerdas que tienes que cobrar, ¿no? Pero en un principio eso como que no piensas en eso. Lo que empezó como un juego, que era un programa de radio al que le empezaste a meter efectos especiales y empezaste a tener una visión también para formar un concepto. Y como tú lo decías, como Paco Stanley, de repente es de, ok, ya conozco a DiCaprio, ya conozco al otro personaje, ¿cómo le saco jugo a estos canijos y cómo convierto estos elementos que yo tengo en un concepto único que se llamaba Conecte? ¿Qué te dejó, güey? ¿Qué te dejó esa experiencia? Porque eso lo hiciste, nadie te lo enseñó. En la universidad no te enseñan eso. No hay escuelas creativas. Llegas tú y solucionas un problema. El problema que tú enfrentaste es, hay una radio plana y yo quiero que la gente se vuelva a imaginar y yo quiero conectar con los jóvenes porque no hay un programa para jóvenes. Entonces sí encontraste la necesidad en el mercado y en base a eso creaste el proyecto. Y no nada más lo creaste, sino que encontraste los elementos y con lo que te dieron, improvisaste e hiciste un concepto. ¿Qué le aprendiste, Hernán, al programa de Conecte? No, lo que acabas de decir tú, ¿no? A solucionar cosas, a interactuar con el público, pero sobre todo a desarrollar tus ideas, tener un lugar en el que puedas desarrollar todas tus locuras. Y de repente, una cosa es que le desarrollas y otra cosa es que le gusten a las personas. Y a mí, afortunadamente, sí hice clic con las personas. Yo pensé que después de Conecte ya no iba a ocurrir nada. Faltaba todavía el madruguete, faltaba la pulmonía y faltaba la chorcha todavía. Entonces, después me di cuenta que ya estaba yo creciendo para hacer. Ya estaba un poco. Va en chinga. No, oye, pero sí es cierto, perdón que te interrumpa, pero sí es cierto. Después de que tú haces y yo creo que mucha gente que nos está escuchando, que nos está viendo, tiene la fortuna de coincidir con un proyecto que te va muy bien, que le aprendes mucho, que aporta mucho de repente. Y llega un momento donde dices, madre, güey, o sea, es tan padre el proyecto, es tan grande el proyecto, ha pegado tanto y ha aportado tanto, que no sé si se me vaya a ocurrir una nueva idea. ¿Te pasó a ti, güey? O sea, llegó un momento donde te dijeron, después de Conecte, ¿qué va a haber, güey? No llegó un momento donde tú decías creativamente de madre, güey, ¿qué sigue después? Yo pensé de esto? que ya se acabó, ya. Después de Conecte, pues ya llegó la curvita, y ya es el momento de despedirse dignamente, cuando ya no me sentía tan a gusto haciendo las mismas payasadas y todo. Y de repente, ocurrió, en medio de la crisis ocurren las grandes oportunidades, que es un cliché muy grande, y dices tú, bueno, eso lo he leído muchas veces, pero en la hora vendieron la radio en la que trabajaba yo. Madre. La vendieron, la hacen grupera, yo presentaba lo más avanzado del top mundial. La mayoría de la música era en inglés, lo español era lo que estaba innovando, lo que estaba transgrediendo, como Molotov, Control Machete. Ya tenías dominado el mercado pop rock. Y de repente me dice, mañana empiezas en la estación Grupera. Y mañana presentas a Julio Preciado y al Coyote. Que eran los de mi época, Pancho Barraza. Pancho Barraza. Y yo enojado dije, me vas a dar pues sí, me vas a dar el peor horario. Yo voy a entrar a las 6 de la mañana. No, te ocupamos en el mejor. No. A las 6 de la mañana. No sé cómo me hicieron caso. Me pegó el de las 6 de la mañana. ¿Y para quién fue el castigo? Pues para mí. Levantarme a las 5 de la mañana para desayunar. Estar a las puras 6 de la mañana. Y yo me aburría. Me aburría las mañanas. Y dije yo, ¿qué a todo dar la gente ahorita? A gusto durmiendo mientras yo trabajando. Con ganas de despertar a medio mundo. Despertar, pum, dije yo, pues eso es lo que voy a hacer. A partir de ahorita voy a empezar a despertar a las personas. Pero se me hace muy, muy agresivo despertar a las personas.
debe haber un pretexto para poderlo hacer. Que la misma gente me lo pida. ¿Y qué me va a pedir despertar? Pues el cumpleaños. Y es donde ahí se me ocurre la onda del madruguete. Del madruguete. En los programas posteriores invitaba a la gente, anótense, y nosotros vamos a despertar con las mañanitas. Y es cuando empecé a despertar a la gente, pásame a Johar. Y yo, bueno, ¿qué tal, Johar? ¿Cómo estás? ¡Felicidades! Y la bola de efecto, pum, 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 los tamborazos y todo el asunto. Y ahí nace el madruguete, que al final de cuentas se terminó convirtiendo en un concepto que no existía en la región y que vino también a crear un poco lo que es comedia involuntaria. O sea, tú tenías elementos en el Conecte que eran chavos, que no había un guión, o a lo mejor había un guión base, pero todo lo que salía era orgánico, la comedia era orgánica, era muy natural. Al momento de tú empezar con el madruguete, vuelves otra vez a decir cuál es la necesidad. El personaje número 2 era el público que despertaba. Ellos hacían la otra parte del show. Exactamente. O sea, ya habías encontrado tú un estilo, pero también nosotros como público habíamos encontrado una manera diferente de divertirnos y de despertarnos. Estabas proponiendo algo nuevo. ¿Cómo te fue con el madruguete? No, éxito total. Incluso, bueno, la gente que hace... Actualmente soy gerente de radio, soy gerente de EXA. Ese programa me valió la gerencia que tengo ya más de 15 años en eso. Yo no sabía que el programa tenía tanto éxito. Fue cuando me empezaron a hablar de la estación en la que trabajo actualmente, a que me fuera a trabajar ellos como locutor. Y la verdad a mí no me interesaba porque estaba tan bien en el programa. Después hice al mismo tiempo simultáneamente uno que se llamaba La Pulmonía. Sí. Y de repente me enseñan a mí unos gráficos, me dice, y veo una curvota así, pero exageradamente larga contra todo eso. Y yo leyendo abajo, qué vergüenza, yo ni aparezco ahí. Y poniéndome los moños para trabajar con ellos. Se me ocurre ver quién era la curva de arriba y era el madruguete, y por eso me estaban hablando para trabajar ahí. Por el nivel de audiencia. Por el nivel, pero impresionante. No era de que, bueno, en primer lugar, no, era una picote arriba y lo demás estaba, pero bueno, muy por debajo en un estudio que habían hecho. Entonces dije yo, bueno, pues voy a capitalizar. Y dije, ya van 3 veces que me hablan, les digo que no. Va a haber una en la que a lo mejor ya me van a dejar de molestar. Les voy a decir, siempre y cuando me des la gerencia. O sea, voy a pedir para que me digan no. Para que me digan que no, porque me da pena que me estén... La verdad, sí da pena que te estén hablando. Ajá. Y aparte la lana no era tan... No era ni eso. No era la lana. No era ni eso. Entonces, si no es la lana, dije, pues que sea algo de superación. Sí. Dije, entonces, si me voy, siempre y cuando me dé la gerencia. Y me hablaron y pues sí pegó. Chingo, ¿ahora cómo le hago? Ya me la dieron, ¿ahora qué hago? Y entonces es cuando ya me cambio. Desde entonces soy programador musical, gerente y un montón de cosas más, ¿no? Ahora, ¿qué pasa, Hernán? Lógicamente es evolución. Cuando yo hablo de personas creativas, pues el tener un programa, tener un concepto, tiene una misión, tiene una visión y una responsabilidad. Pero al momento de que ya tú cambias tu puesto a estar frente a un micrófono, que lo seguiste teniendo, sí. Pero al final te vas a una gerencia, son otras responsabilidades, totalmente son otros distinto. Compromisos, que de una u otra manera, los que hemos tenido la oportunidad de tener compromisos grandes, decimos, híjole, no me estará alejando de la creatividad, de lo que a mí me gusta, de lo que es mi pasión. Sí lo puedo combinar porque por algo me están dando el puesto, porque forma parte pero no me estará alejando. No pasaste por esa crisis ya. Sí. Yo creo que todos los que pasan de locutor a gerente pasan precisamente por eso, porque es un mundo totalmente distinto. Sí. Una cosa es que tú tengas tu idea, creas en ella y la desarrolles. Y otra cosa es que tú tengas una idea, que se la hagas, que a otra persona la desarrolle y que él crea en esa idea. Y pues no, nadie cree en sus cosas más que uno mismo. Entonces, aportarle ideas a otros y para que las desarrollen, pues que ahí siempre las avientas y nacen, crecen y mueren al instante. Porque es muy fácil tener una idea, que es tu idea, pero como... Vendérsela al otro, a que tú la ves, hola, ¿qué quieres yo? Que te tengo un programa bien fregón, mira, de ahora en adelante vas a hacer esto. Ajá. Y tú... Sí, o sea, es a lo que voy. O sea, tú de veras, no lo sientes. Y el otro, sí. Si le digo que no, me corre. Exacto. Entonces, no es lo mismo tener tu idea y tú la llevas a cabo porque la entiendes, a tener una idea y tenérsela que vender a alguien y tenerle que dirigir la idea. Sí. Lógicamente no es igual, las ideas no son igual, la dirección no es igual. Te empezaste a enfrentar llegó un momento donde dijiste, mira, gano poco, pero prefiero estar allá a estar acá.
Llegó un momento en el que sí entraste en eso. Tirar la toalla, sí, ganas de tirar la toalla, sí. ¿Y qué fue lo que hizo que tú dijeras, ok, me aviento este paquete porque esto es evolución? El recibo de la luz, el recibo de las colegiaturas y todo. No, digo, valoras y sí, yo creo que si te quedas de este lado, sí, la verdad sí es por una estabilidad económica. En esa época... Y se te da la oportunidad de, por otro lado, desarrollarte la parte creativa. Entonces, te partes por la mitad haces un trabajo y la otra mitad es tu pasión. Entonces, yo comúnmente ando nadando en esas dos aguas, ¿no? En la de la obligación y en la de la pasión. Digamos que la exigencia creativa crece, pero sigues creando ideas, pues al final de cuentas. Sí, se sigue creando todo el tiempo, y como todo creativo, o tú de repente nace la idea, de repente se te ocurre. El programa de la pulmonía, que el original, el que hacía con Hugo Cruz, no sé si te tocó escucharlo. Sí, me tocó con Hugo. En Mazatlán no se cotorreaba la noticia era santa, pulcra, era algo bastante intocable, cuidado como digas las cosas, el tono en que las digas. Todo tiene que ser en un mismo tono, no le debes de cambiar. Saludos al señor Hugo Cruz hasta Guadalajara, seguramente está viendo. Y de repente, mi necesidad en la mañana se creó la necesidad de estar despierto, de levantarme, y la necesidad yo de escuchar noticias, pero qué aburridas se dicen las noticias. Entonces, ¿por qué no desmitificar la manera de hacer las noticias? Y empezamos a cotorrear la noticia. Hugo Cruz quería entrar de locutor, me dice, quiero que me acompañes, pero ¿qué hacemos? Entonces ahí propusimos la idea de, ¿y si cotorreamos la noticia? Los top 5, lo que ahora se hace en internet, que es muy común, dice, la gente que a lo mejor las nuevas generaciones dicen, pues qué creativo, ¿no? Cotorrear la noticia. Ya lo hace fulanito, Chumel Torres, el Cayo de Hacha y un montón y dice, pues qué creativo me saliste. En esa época no, era una irreverencia. Era una irreverencia burlarte de una noticia. Me acuerdo cuando sacamos la nota de que al Mono Bichi le habían cortado, hecho la circuncisión. Señor Huitrón, me decía, sí, no lo ha visto, le hicieron la circuncisión, me acuerdo que le habrá sido con taladro, Entonces, ese tipo de notas, porque si una nota real, la gente empezó a notar que el Mono Bichi ya no era el orgullo macho viril, mazatleco, y porque era por algo. De ese tipo empezó. Vas madurando. Después se hizo el concepto, ya lo agarraron otras personas, lo hicieron ya como revista, pero el concepto original eran dos patanes, así con dos patanes, tratando de dar noticias serias, pero obviamente las daban muy irreverentes. Pero son propuestas, Hernán, que fuiste dejando, ¿no? Son conceptos que fueron abriendo una brecha, que fueron abriendo un campo. Porque de repente hay pleito entre creativos donde dicen, es que me copió la idea, es que de repente dicen, es que te copiaron la idea, es que se basaron en ti. Y muchos creativos se enojan. Yo les digo, qué padre. O sea, qué bueno que están copiando tu idea, pero el compromiso de uno como creativo es, ok, pero entonces eso me obliga a mí a tener que hacer algo mejor que eso. Acabas de dar algo que me cuesta tanto trabajo explicarle a las personas cuando llegan y dicen eso. Es que me copia, hace todo lo que yo hago. A mí si no me copian me siento mal. Exacto, como diciendo, oye, y esto nadie lo ha sacado. O sea, ¿no es bueno o qué? Pues no es bueno. Si no te copian no es bueno, Exacto. No es digno de imitar. Mira, saca mis mismos efectos. Pues qué bueno, significa que sirven. Exacto. Entonces, yo el termómetro que tengo para ver si algo está funcionando, si no cuando alguien dice, él te copia todo, yo me siento afortunado, jamás me sentiría. Y otra cosa, llevado a lo negativo o a lo enfermo, es cuando te dicen te tiene envidia. Es que esa persona se la pasa hablando de ti. ¿En serio? Digo yo. Órale, qué padre. Qué honor. Jamás pensaría que a esta persona le siente miedo por mí, siente que le estoy invadiendo algo o se siente amenazado por mí. Entonces yo digo, eso es bueno. Sí. Eso es bueno, estás haciendo las cosas bien. No es ningún cliché y no he sacado ningún libro. Es que es incierto. Las personas que han hablado conmigo y me han dicho, tal persona te envidia o habla. Yo en lugar de, ¿en serio? Sí, hasta te acuerdas como pavorear. Sí. ¡Qué padre, güey! ¿Y qué dice de mí? Así. ¿Y dónde le duele más? Sí, creo que le duele más que yo hago. Sí, eso es padre. ¿Sabes qué lo fregó, mi querido Hernán? Que ha sido evolucionando. O sea, ha sido una persona creativa que ha sido evolucionando. Y te lo digo porque yo veo que empezaste con el Conecte, que era dirigido a jóvenes. Luego el Madruguete, que de una u otra manera fue una evolución y fue una nueva propuesta. Familiar. Y de repente llegas a un programa que es La Chorcha, ¿no? Que de repente es más serio, y son personas un poquito más grandes, dirigido a un público más grande, pero que a la vez
le sigues aportando cierto dinamismo y cierta diversión. ¿Tú sentiste que sí diste un brinco entre el Conecte y lo que es la Chorcha? Sí, llegó en la etapa en la que quería sentirme yo alguien, algo que te has de topar mucho y se topa mucho las personas que hacen reír o que les encanta hacer reír, es que no se los toman en serio. Exacto. Es de repente que tú quieres contar, que tú tienes algo que decir, le voy a decir algo a la sociedad. Necesitas credibilidad. Necesito credibilidad, pero los programas en los que he estado no te lo sustentan porque dicen, ahorita se está haciendo el serio, pero ahorita va a salir con una tontera. Sí. Y ahorita, entonces de repente no te dicen, ¿quién eres tú para hablar? Entonces yo necesitaba, ahora llega la Chorcha en el momento de que la necesidad de expresar algo, necesitamos cambiar, en el momento en el que te vuelves idealista, sí, y que crees que debes de cambiar muchísimas cosas, entonces llega el momento de la Chorcha y digo, para ahora sí que me tomen en serio. Me costó mucho trabajo, años y años y años para que me empezaran a tomar en serio, pero yo creo que primero te lo tienes que tomar en serio tú mismo, te la tienes que creer. Me costó un poco de trabajo creérmela y yo recuerdo que no había redes sociales cuando recién entró la Chorcha y nos hablaban al aire para insultarnos, para decirnos, a mí me insultaban. Ahorita lo que ya se usa en las redes sociales de que no te gustó lo que, si no te gusta ahorita lo que estás viendo vas a poner una bola de cosas, pues a nosotros nos hablaban, o a mí en lo personal, mi opinión, me criticaban al aire fuertemente. Y es que ahorita ya puedes hablar de, por ejemplo, de diversidad sexual, ya puedes hablar, en los tiempos en que empezó la Chorcha, nos hablaban y nos condenaban al infierno, que quién es lo más seguro que tú eres joto, por cómo defiendes a una persona por su orientación sexual, hablar sobre temas como el aborto, hablar despenalización de las drogas. Ahorita hablo de la despenalización de la droga y, ok, está bien, ay, otro. Pero en ese momento, ¿qué estás loco? ¿Quieres que todo el mundo andemos marihuanos y todo? Entonces, muchos temas vetados. No había un veto específico en la radio en esa época, era un autoveto. O sea, las personas no querían hablar de eso. No, de esos temas no hables de religión, no hables de orientación sexual, no hables de política, porque vas a salir mal. Mejor hay que hablar de temas en los que la gente no se sienta agredido. ¿Cuáles son, me dijiste, los temas en que la gente se puede agredir? Hiciste especialista en romper paradigmas. Especialista en provocar reacciones. Sí. Hablar de creatividad y de logros en conceptos, en programas de radio, en este tipo de cosas, es una cosa. Pero a ti, al momento de convertirte en gerente, güey, ya de una empresa, las responsabilidades son más grandes. No se lo recomiendo. Las responsabilidades son más grandes y por lo tanto la exigencia creativa es más grande porque hay que empezar a solucionar problemas que de repente no nos gusta manejar. A los que nos dedicamos a la creatividad o al entretenimiento no nos gustan los números, no nos gustan ese tipo de cosas, pero le tienes que entrar. Yo me refiero a que la radio, tú como gerente lógicamente tuviste que empezar a crear no nada más programas, no nada más conceptos y contenidos, sino que tuviste que empezar a crear ideas y estrategias para seguir conservando las ventas, los números. Empezaste a tener un poco más de visión de cómo llegar y venderle a los empresarios mi marca justo en los tiempos en los que la radio parece que pierde fuerza. ¿Cómo te enfrentaste a eso? Con un golpe muy fuerte que recibí cuando yo era programador yo cuando estaba en Estéreo Éxitos, yo programaba sin paga, había un programador y me gustaba a mí programar. Cuando la persona se fue, yo me quedé programando la estación, no recibía paga por eso, pero yo programaba toda la música, llegué a poner la estación en primer lugar. Entonces te digo, venden esa estación, ¿cómo es posible que no me he entrado, ¿cómo es posible que vendan una estación que está en primer lugar? Pero bueno, entendí que tenían algunos proyectos y cuestiones económicas los dueños y la vendieron. Dije, bueno, entonces los nuevos dueños van a conservar el concepto porque está en primer lugar. ¿Y no? Y no, lo cambiaron. Entonces ahí se rompe todo el romanticismo. Y había una cuestión, está bien, tu estación está en primer lugar, pero vende. Sí. Y obviamente que me caló, sí, pero dije, yo lo último que voy a hacer es hacer algo porque venda, pues. Entonces seguí yo con mis proyectos. Pero a la hora que tú brincas a gerente, entonces ahí tienes que dar resultados, no de audiencia. Muchos de mis colegas gerentes discutíamos sobre eso y me hablaban del rating, de tu permanencia en esa silla no te la va a dar el rating. ¿Cómo no? Pues yo no soy vendedor, yo soy gerente de radio, de concepto. A las vendedoras, a ellas sí se le van a ajustar. No. Si tus vendedoras no venden tu producto, si tu vendedora no creen en tu producto, si tu estación no vende, tú te vas a ir.
Y sí es lo que ha mermado. Somos muy pocos los gerentes que cuando yo empezó todavía quedan y no los han quitado. Además, tú sabes, les han quitado estaciones en primer lugar. Nunca entendieron esa parte. ¿Cuántas ya ahorita acaban de quitar una y le cambiaron el nombre? Están en primer lugar. Y se fue. EXA no está en el primer lugar. Entonces es lo que me discutía y ha permanecido y no se ha cambiado el nombre. Ya tiene desde el 2003. Y no ha cambiado. La RJ todavía continúa. En los nombres que les han cambiado yo no intervine. Yo le regresé el nombre de la RJ y mencionas algo de cómo creas. Te voy a poner un ejemplo y yo siempre lo tenía. Por ejemplo, el programa del Chavo del Ocho. Dime qué evolucionó con el tiempo, nomás porque se morían los personajes o alguna cosa, pero es que conservaban la esencia. Entonces tú debes de conservar la esencia. Eso sí, pero volviendo, ya me salí del tema, estamos en la parte de solucionar. Es lo básico. Una vez me dijo un asesor financiero, me dijo, tienes que gastar menos de lo que entre nada más. Entonces es cuando empiezas a quedarte con los programas que verdaderamente funcionan. Cuando recién entras de gerente, llenas la estación de programas y a la otra sigue otro programa y de sigue otro programa. Pues te das cuenta que al final que esto es un medio de comunicación y es un negocio. Si tienes 10 programas y nomás producen 3, quédate con los 3 programas que dejan y quita los otros 7. No puedes seguirlos manteniendo. Entonces, de lo que entra, gasta y tiene que quedar una utilidad. Es las reglas básicas, las que sabe la señora de la tienda. No necesitas cursos de manejo de finanzas. Una vez me lo dijeron, la regla de la señora de la tienda. Entonces, vende 3 y gasta 1. Uno es para los gastos, el otro es para invertir y el otro es para seguir de proveedor. Y esa es la cuestión, cómo se sigue manteniendo un negocio. La radio sigue funcionando, las que trabajo yo, y son las que más venden, precisamente porque mantienen las reglas básicas de la señora de la tienda. Pero te van estructurando como creativo, o sea, vas entendiendo que no nada más es soltar ideas y producir ideas, sino que empiezas a entender que una idea tiene que dar dinero. O sea, como que empiezas a entender que una idea está rodeada de negocio, números, finanzas. Y le das un valor a las ideas. Y ahorita fíjate que me está haciendo reflexionar porque te ha tocado estar en esa parte. Siempre está peleado la parte creativa con la parte de las ventas y nunca llegan a acuerdos. Me toca a mí estar en el medio y dije, canijo, pues ya soy juez y parte. Entonces de repente, no, lo que el público necesita, lo que el público quiere es esto. Y me pongo romántico. ¿Y ahora cómo lo vendo? Bueno, pues entonces le vamos poniendo esto que va a ser más atractivo para el cliente, le vamos poniendo el otro, le vamos poniendo las menciones, para que le funcione el cliente. Entonces haces una mezcla y creativa para la atención del público y que el público diga, pues ni modo, que es lo que dicen en el programa en el que estoy. Está muy bueno el programa y todo, pero ¿cómo tiene comerciales? Bueno, que te lo aguanten, pues que te puedan soportar esa parte. Y eso sí es en la parte de la gerencia, de lo peor. Si tú me preguntas qué es lo peor que puede ser un gerente, pues correr personas. Si tú me dices qué es lo que le quitarías, hay cuenta, sería no soy malo para regañar, soy malo para correr personas y muchas personas dicen que soy muy buen líder, que porque yo les digo las cosas como y ya las hacen, pues. Y es que yo siempre he tenido eso. A una persona dile una vez las cosas, bueno, vuélveselas a decir porque a lo mejor no entendió. Dile ya por última vez, pero no pelees con él, nomás dile, es que lo pedí así, y ya no te pelees con la persona, pues no te sirve, pues ya. No te sirve y punto. No te sirve, cámbialo. El programa no funcionó. Me costaba mucho trabajo decirle a alguien que tenga tantos sueños ya con su programa, pues tu programa no funciona. Y pues bueno, le decía, bueno, está bien, todo muy bien, me encanta tu programa, además no vendió. No te puedo seguir pagando. No. Entonces, pero es la parte más difícil de ser gerente, es el correr personas. Más que contratar, porque mucha gente dice que es contratar, no, ya que lo contratas, ¿cómo lo corres? ¿Cómo salvas a la radio en la actualidad? Vámonos a la actualidad. ¿Cómo salvas a la radio o qué mundo traes en la cabeza, Hernán, cuando te estás enfrentando a muchos comentarios en la calle de publicistas, de la competencia donde dicen, es que la radio va de pique, la radio va a morir, la radio ya no vende, la radio ya no impacta, la radio ya no lo escuchan las nuevas generaciones, redes sociales. Tú, que eres un apasionado y que conoces el negocio de la radio, ¿cómo haces para que sobreviva la radio? Y esta pregunta te la hago porque estoy seguro que muchos gerentes de radio, muchos programadores, muchos creativos en muchas partes están con la misma pregunta de ¡ta madre, güey! O sea, ¿cómo chingados, qué aportación hago? ¿Qué tengo que hacer para salvar a la radio? Lo que pasa es que a mí no es nada nuevo. Yo cuando entré a la radio decían que la radio...
Tengo casi 20 años en la radio. La Lo radio mismo de- siempre ha estado en picada. La radio siempre decían, ya llegó la televisión, la radio ya va para afuera, los periódicos antes de que fueran digitales, los periódicos traen las notas más importantes. Ustedes leen las notas de los periódicos están más actualizados. Cuando yo recién entré, el problema más grande no eran las redes sociales, era la competencia, una competencia feroz entre las mismas estaciones. Entonces, cuando llegan las redes sociales, o empiezan las redes sociales, y vuelvo a escuchar nuevamente aguas con la radio, porque la radio va para mí siempre la radio... Bueno, O sea, la clave es no entras en pánico. no entras en pánico, no, pues sigue haciendo lo tuyo y cierra filas. No, o sea, ¿qué significa cierra filas? Vuelvo a lo mismo. Este programa que funciona. Una de las reglas de la mercadotecnia es lo que funciona, déjalo. La Chorcha, o pongo el ejemplo porque le han querido hacer cambio. Digo, no le cambies. No, es que la gente se va, pues déjala que primero se aburra y después le cambies. Sí, así es. Si yo empezara una radio de cero, ahorita, yo contratara los talentos de la radio actual, me los trajera de la competencia. Es decir, ¿cómo salvarías a la radio? Es conserva tu talento, conservaría mi talento, me enfocaría más en talento y utilizar a las redes sociales para seguirlos promocionando. Es decir, así como antes, ¿te acuerdas que nos sentíamos orgullosos cuando salía nuestro programa anunciado en el periódico? En el periódico, sí. Ya soy famoso porque Hasta la fecha lo tengo recortado en mi casa. Sí, yo también lo tengo Sí, los sí, recortes. sí. Bueno, pues mis programas... Es lo mismo. El radio sigue satisfaciendo una necesidad. Sí. El del coche no va a estar viendo redes sociales. El ama de casa, mientras está barriendo y trapeando, no va a estar viendo redes Cumple sociales. su función al final. Cumple su función. El velador, mientras está haciendo los rondines, el corredor y todo. Quiere escuchar algo, quiere escuchar calidez. Yo me puse, una de las cosas, fíjate que más que las redes sociales, pues tiene que me acuerdo cuando, antes del Spotify, creo que era el iTunes, que había abierto su librería y tú y dije, ahora sí ya nos cargó el payaso. Pero después entendí, oye, pues la gente no escucha la radio para escuchar música. Si tú le haces la pregunta, te dice, ¿por qué escucha la radio? Por la música, pero no es cierto. No es cierto. La gente la escucha por sentirse acompañada. Una de las cosas que yo nunca he dirigido un canal local de televisión, pero yo haría cosas... No competiría con los canales nacionales. Haría cosas que no vas a ver en el canal nacional, que es la gente de aquí. Tienes que cumplir con tu misión regional. Regional, con lo de aquí. Transmitiera lo de la Semana de la Moto, transmitiera cosas muy mazatlecas. Que no lo van a encontrar en la televisión Si tú nacional. checas el programa local, lo que más les funciona es el carnaval. Sí. Porque ve los canales... ¿Y el béisbol? Y el béisbol. Ve los canales nacionales y ahí no vas a encontrar chisme carnavalero, no vas a encontrar el béisbol, no vas a encontrar... Entonces, con lo que tienes, pues... Ajá. Entonces, ¿cómo salvaría la radio? Local, cuida tus talentos, Sí. o sea, cuida lo que funciona, déjalo y promociónalo mucho, como antes lo promocionabas con la prensa o las revistas que empezaron a salir, pues ahora promocionan en las redes aprovecha sociales. las redes sociales. Y haz cosas como esta, como la que estoy haciendo aquí, estas cápsulas, haz alguna cosita, transmite tu programa por Facebook Live, para que la gente de repente que anda desconectada de la radio, mira, ahí tengo mucho que no los escucho, órale, pues sí, siguen todavía vivos. Sigue vivo. Sí, y de repente así hemos seguido captando radioescuchas porque hay gente que tenía mucho que ni los escuchaba. Es que en el nuevo trabajo, bueno, voy a buscar la manera, ahorita que me recordaste que todavía existes, voy a buscar la manera de escucharlos. Una de las cosas que según yo, nos ha funcionado mucho es, como no estamos en podcast, pero ya vamos a estar próximamente, ya es una necesidad, o me escuchas, ya no va a haber de otra. O me escuchas de 8 a 10 o te lo pierdes. Ajá. Y ha sido, en lugar de ser un elemento en contra, ha sido a favor. La gente hace lo imposible porque no hay otra forma. Entonces no tiene que, después lo escucho a la medianoche, después lo escucho que acá están grabados, lo escucho cuando, o me escuchas, o me escuchas. O te vas a perder. O ya te lo que iba a suceder. O te lo pierdes para siempre porque no se queda grabado. Ajá. Y es una de las cosas, lo que tengas a tu favor, utilizarlo. Sí, a mí, por ejemplo, cuando me han hecho siempre esa pregunta de, oye, ¿qué piensas? La misma pregunta que te dice sobre la radio, la televisión, la prensa, el cine, que todo eso va a desaparecer. Yo soy creyente de la idea que cuando existe una buena idea, en donde esté, la gente va a ir. Sí. Si en la radio hay una buena idea y hay un buen programa, eso que dicen de que los jóvenes no escuchan radio, si el programa es una buena idea, los jóvenes lo van a escuchar. Si en el cine, que dicen, no, es que ya no va la gente al cine, si hay una buena película, van a ir. Es que al teatro ya la gente no va al teatro. Si hay una obra de teatro muy buena,
La gente va a ir a donde esté la buena idea. Por eso hay que conservar las buenas ideas. Ahí están las funciones de medianoche. ¿Quién, hijos de la fregada, se le ocurre ir a una función de la medianoche con las colas a las palomitas y todo eso? Pues que ahí está una muy buena idea, una muy buena película. La gente va a ir, algo que después lo puede ver en streaming. ¿Por qué hacen todas esas colas? Pues porque la sensación, la experiencia de ir a un teatro, a un cine, es muy distinta al streaming, que cumple con sus cosas. El streaming es para algo y el cine es para otra cosa, la radio es para otra cosa. De repente nos perdemos, hay mucho pánico ahorita en la radio, pero te digo, yo siempre entré con pánico, yo siempre entré con crisis. Cuando yo entré en la radio decían que era para gente que no consumía, era así, se escuchaba muy denigrante, pero yo no les decía, me decían, la radio es para gente pobre, ¿sí? Entonces no se anunciaban restaurantes, eran intercambios con el dueño nada más, así como de compas, me anuncias, yo ni sé y yo te anuncio, pero que un restaurante, un fraccionamiento, un coto privado se anunciara en la radio, en la época a mí no era de pensarse. Entonces, y tiene que ver mucho con eso. Entonces, siempre ha estado en crisis la radio. Entonces, de repente me dices tú, me quieres asustar con las redes sociales, pero yo ya vengo asustado desde hace mucho tiempo. Entonces, eso es lo que muchas veces te hace ser creativo. ¿Cómo hago escándalo? ¿Cómo hago para que la gente me vea? ¿Cómo hago ruido? ¿Cómo hago irreverencias? Ahorita se me hace muy difícil hacer algo irreverente en radio, porque ya la irreverencia es normal. Es normal. Ya es muy difícil hacer irreverencia en radio. Si tú me dices, oye, Hernán, pues aviéntate, quita la chorcha, aviéntate un programa irreverente como el que hacías, pues es que ya todo el mundo lo hace. Sí. Entonces ya es muy difícil ser irreverente en radio. Pero conservar lo que tienes, seguirle apostando al talento. Hay estrellas de la radio en México. Checa, yo siempre les decía, oye, ¿no tienes miedo de que alguien te quite el puesto? No. ¿Por qué? Pues es que no se ve que alguien venga atrás. Digo, no les interesa la radio, pues qué bueno, yo me siento mejor. Yo acuérdate cómo le batallamos nosotros para entrar los que estaban allá arriba. Y entonces teníamos que hacer, ahí donde se activa la creatividad. Sí, los otros están aletargados, dormidos, pues yo tengo que hacer ruido, tengo que aprovechar. Tengo que hacer escándalo. ¿Quién es ese loco que está a esa hora, a las 3 de la mañana? Hay que escucharlo. ¿Quién es ese loco que está a las 10? De repente te van dando los mejores horarios. Y entonces ahorita pues ser creativo, ser loco, ser propositivo y estar a la vanguardia, escuchar lo que digo, escuchar la radio. Una de las cosas que me siento orgulloso es que cuando empecé en la radio había una diferencia abismal entre la radio de provincia y la radio de las grandes ciudades. Y ahorita no encuentras diferencia. Ahora no está la diferencia. Incluso hay de repente programas en una ciudad mejores que las que están a nivel nacional. En las grandes ciudades, sí. Así es. Sí. Yo creo que a lo mejor también las redes sociales han permitido eso, han permitido de que esos programas sean escuchados y todo ese rollo. Pero Hernán... Yo me acuerdo cuando no sé si te acuerdas, cuando ibas a México, te llevabas la grabadora. Sí. Para grabar los programas. O sea, y de repente llegaba, oye, ¿y qué escuchaste? De repente, y enseñas un cassette. Oye, luego te lo regreso y lo escuchabas y lo repetías. ¿A poco eso hacen allá? Entonces también abrirte otras cosas. Sí. Dices tú, es que Hernán dice que volverse muy localista. No. Trae una mente universal y con esa mente universal apropiate de algo local. Es que lo regional y lo local merecen también cosas de calidad y merecen buenas ideas y merecen nuevas ideas que lógicamente lo único que cambia es la plataforma, que es local, pero si ese concepto tú te lo llevas a nivel nacional, funciona igual, porque hablas de calidad y hablas de una buena idea, ¿no? Sí. ¿Qué pasa, Hernán? Casi para cerrar, y me gusta cerrar con esto. Quita de tu vida... dicho de una buena manera, de una manera creativa, que no eres gerente, que no tienes tu programa de radio, que sigues soltero. ¿Qué te gustaría hacer ahorita, hermano? Ya hiciste radio, ya experimentaste con esta experiencia que ahorita tienes y que tuvieras la libertad. Yo creo que cine. Me gustaría regreso a lo mismo, a las imágenes. Me gustaría realizar. Soy un apasionado de las imágenes. Dices tú, alguien que ha sido, y gracias a Dios, exitoso en radio, apasionado de las imágenes, me encantan las imágenes de la mente. Entonces, vaciar las imágenes de la mente, que tengo en la mente, me gustaría hacer cine o producir videos, pero dándole ese toque de artístico, de cine, que no tiene por qué ser peleado. Además, a ese sueño con la loquera de un video, de un grupero,
No importa, pero que me Hacerlo. permita aportar una idea. Contar una historia de manera artística. Y eso sería padre. ¿Qué harías si no tuvieras necesidad de pagar una colegiatura? Del recibo de la luz, del agua. Ahí estuviera, yo me hubiera ido con Alfonso Cuarón a jalar cables. Ahorita que vi la película cuando vi la película de Roma me enamoré de la película, pero el documental Camino a Roma, Que es el verdadero proceso creativo y de producción. cómo crearon una calle, la calle la vio y no, ya está muy cambiada, bueno, hacen los trucos, no, construyamos la avenida, no hombre, que todo este proceso creativo. Y muchas de las cosas que yo me sentía mal, porque a mí me gusta mucho manejar los guiones. Entonces, el paso número 1 para ser profesional en radio, hay un libro que se llama El Guión, ¿no? Apréndete y sigue un guión. Yo nunca uso guión. Entonces, y de repente dije, Alfonso Cuarón, que se ha ganado varios Oscars. No sabía. Exacto. Y de repente no hay una regla. No les dice a los personajes de que No. ni si se va a morir, ni si se va a casar, no les Lo va dice. desarrollando. No les dice ¿cómo es posible? Rompes las reglas. O sea, ¿cómo es posible? Yalixa Aparicio no sabía que se le iba a morir su hijo. Ella iba a la escena a prepararse para tener a su hijo, y le van saliendo a la mitad de que se le muere el hijo y le dan la noticia. Pero el impacto de la actuación es diferente y se vio en la pantalla. Entonces dijo, pues no estoy tan mal, y a lo mejor puede que sin ser apasionado de los guiones pueda hacer algo interesante. Yo conozco muchísima gente, mi querido Hernán, entre ellos me atrevo a decirlo que uno eres tú, y hay mucha gente que he conocido en provincia, que he conocido en México, y yo siempre, incluso jóvenes que están trabajando conmigo aquí, que les digo, señores, están haciendo cosas de calidad. No porque vivan en provincia, minimicen el trabajo que ustedes están haciendo. Créanme que lo que ustedes están haciendo, lo que ustedes están creando, está al nivel de que la gente a nivel nacional, y me atrevo a decirlo internacional, lo vea, lo escuche. Entonces de repente vivimos en ese cliché de que no, es que yo vivo en una ciudad y yo trabajo para un público muy reducido. No, hay ideas que merecen ir más allá y que se pueden volver exitosas, y he sido fiel. He conocido chavos de aquí de Mazatlán que les he dicho, tu comedia es muy buena, tu comedia está de nivel nacional, vámonos. Y resulta, y funciona. Les digo, ¿qué huele? Aprendan a escribir, aprendan a hacer este rollo. Te digo esto porque me da mucho gusto el saber que está la propuesta de que La Chorcha está a punto de entrar a podcast. Y no es porque la gente ya no lo vaya a escuchar en vivo en la radio y que ya vaya a tener la oportunidad de escucharlo a la hora que ellos quieran. Yo creo que entrar al podcast te permite entrar y conectar con más público. Estoy seguro que tú puedes hacer cosas a nivel nacional o a nivel internacional desde tu casa. Y esa es la posibilidad que te da ahorita todas estas nuevas plataformas que están apareciendo, que las vemos de repente como enemigos, y no son enemigos, al contrario. Son nuevas herramientas que te hacen llevar tu idea a otro nivel. Y yo creo que La Chorcha en podcast va a conectar con un nuevo público, porque son personas que hablan de temas universales. Son temas que hablan tanto local, regional, pero también hablan de temas muy nacionales y muy internacionales, que una persona de la Ciudad de México y que una persona de cualquier parte de la República Mexicana va a poder escuchar y va a poder generar un criterio, porque yo creo que La Chorcha ha generado eso. En muchas personas les ha prendido y les ha generado un criterio, que eso es importantísimo, y es una función que los medios de comunicación y las personas que estamos frente a una cámara o ante un micrófono, es la responsabilidad que tenemos. Entretener, pero crear también criterios en las personas, ¿no? Así que felicidades a ti, Qué a bonito, tu carrera. Felicidades a ti, a tu carrera. Muchas gracias, felicidades a todos los chavos de La Chorcha, y ojalá que sigas descubriendo más talentos, que se te vengan nuevas ideas, que yo sé que van a venir nuevas ideas, y ojalá que tengas la oportunidad de hacer una película o participar en una película. La vida está llena de sorpresas, de nuevos caminos, y estoy seguro que algo va a suceder, y vamos a tener una segunda entrevista donde vamos a platicar sobre este tipo de cosas. Chespirito hizo su primer personaje a los, ¿qué? 41 A los años. 41 años empezó a ser el Chavo del 8. Y así es. Yo tengo 43. Ya voy pasando con todos. Alejandro Jodorowsky a los 51 hizo su primer No hay edad, para las ideas no hay edad. Se te Pues puede sí. ocurrir una muy buena idea a X edad y la puedes disfrutar como nunca has disfrutado las demás ideas a lo mejor.
Así que, Hernán, muchas felicidades, muchas gracias. Gracias a ti. Y qué bueno que la gente te conozca. Síganlo en las redes sociales. ¿Cómo estás en las redes sociales, mi querido Hernán? Es así mi nombre, Hernán Huitrón, tanto en Facebook como en Twitter y en Instagram. Lo que más uso es el Facebook, soy ruquito, pero ustedes síganme. Pues ahí está, para que lo conecten, para que se conecten con él y que puedan platicar con él directamente. Eso estaría muy padre para todos los chavos que están en radio, que les interesa el mundo de la radio o de la creatividad o de contenidos, o incluso personas que están haciendo su mismo trabajo. Estaría muy padre que de repente se empezaran a conectar en redes sociales y empezaran a intercambiar ideas. Y todas estas ideas entre creativos siempre traerán nuevas ideas y nuevas aportaciones. Así es, Villojar, 100% abiertos y muchas gracias por la invitación. No, hombre, gracias a ti, Canijo. Muchísimas gracias. Nos vemos en el próximo podcast, en el próximo capítulo. Hasta la próxima. ¡Aplausos! Faltan los efectos, güey. Donde todo está basado en el tema central es la creatividad. Por ejemplo, entrevistamos al productor y director del Akashore. Ya que grabaron aquí, todos decimos, bueno, platicamos con él, pero dijimos, vamos a platicar sobre la creatividad. O sea, cómo hiciste el proyecto, cómo lo armaste, con qué complicaciones te enfrentas.